Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Os doy la bienvenida a este directo que, como siempre, habéis elegido vosotros. ¿Cómo lo habéis elegido? Pues como podéis ver en pantalla, lo habéis elegido contestando la encuesta que hacemos el viernes, el día antes, sobre las 6 de la tarde hora de España. Sacamos una encuesta para que elijáis el tema de hoy, y el tema de hoy ha ganado de forma muy contundente. Es cómo hacer trading con acción del precio. Price Action, eso es lo que tenéis ganas de ver. Y bueno, en segunda posición, pues habéis elegido que estuviera operando con la estrategia de código T, pero veo que os interesa más en esta ocasión un tema más teórico sobre acción del precio y ver cómo analizar los precios. Os doy la bienvenida a todos. Si queréis que os mande saludos, ahora podéis escribir y os saludo en el chat. Y si estáis viendo lo que ya no estáis en directo, pues ya sabéis que en los comentarios del vídeo también podéis. Y bien, saludos a Eben, que ha sido el primero en saludar desde Nicaragua. Sher Shuribe, que también manda unos buenos días. Gretel, desde Costa Rica. Y también Joan, que nos saluda desde Valencia. Fidel, que manda unas buenas tardes a todos. Sonia, buenas tardes también para Sonia. Diana, que nos saluda desde Colombia, saludos para ti. Max Studio, que por fin llega antes. Muy bien, Max, siempre es un incondicional, pero sí que muchas veces te sumas un poquito más tarde. Fabio, bienvenido también desde Puigcerdá. Slayer, saludos para ti también. José desde Inglaterra. Sergio Wagner desde Brasil. Salvatore y Mauricio desde Barcelona, o sea, aquí cerquita de mí está en este caso Mauricio. Y David desde Venezuela. Muy bien, bienvenidos a todos a este directo. Y primero de todo vamos a ver qué es la acción del precio. Tiene que quedar claro qué es la acción del precio antes de nada. Entonces, la acción del precio no es otra cosa que utilizar los gráficos y las velas que conforman el gráfico como único indicador para tener un punto de acción. ¿Qué es un punto de acción? Un punto donde entrar y un punto donde salir. Por lo tanto, nos basamos en el precio al desnudo, pero no al 100% al desnudo, porque nosotros como traders sí que analizamos, y dentro de ese análisis está un trazado de niveles. Marcamos soportes, marcamos resistencias, marcamos líneas de tendencia, zonas de entrada, y después también los gatillos, lo que es el propio gatillo que nos dice ahora comprar o ahora vender o dónde entrar y salir, también es con el propio gráfico. Por lo tanto, el punto de entrada nos lo da un gatillo que nos lo da con velas. Entonces, la explicación es muy simple, es el uso puramente de gráficos. Por lo tanto, si se hace acción del precio no hay indicadores, pero tampoco hay fundamentales. No es análisis con noticias, es análisis únicamente con el gráfico. No confundir en si la acción del precio es para day trading, para swing trading, para inversiones a largo plazo. Sirve para cualquier. O sea, se puede hacer acción del precio en day trading, en swing trading o incluso en inversión a largo plazo. No es exclusivo. Del mismo modo que la acción del precio no significa que sea discrecional o cuantitativa. No, la acción del precio se puede operar a nivel de trading discrecional o se puede operar como trader cuantitativo. La diferencia está en que uno se basa en grandes análisis, grandes backtests de cómo funciona la estrategia en el pasado, y el otro simplemente entrenando y con backtests más pequeños ya toma la decisión de operar, ¿no? Igualmente hay un montón de estrategias posibles dentro de lo que es la acción del precio, en eso no hay duda. Bien, saludos también a Ricardo, que nos saluda, Elian desde Colombia, Bea desde Galicia y Tony. Buenas tardes también para Tony. Y vamos ya a empezar con el tema. Una vez os he explicado que la acción del precio es un tipo de trading que se basa pues únicamente en el lenguaje del precio, lo que se ve en el gráfico, en las velas japonesas
y buscando ahí a través de patrones, soporte, resistencia, rebotes en niveles, etcétera, y tiene cabida un montón de tipos de estrategia, ¿eh? La acción del precio es muy amplia. Vamos a empezar ya con un poquito de teoría. A ver, lo primero del todo, con la acción del precio, lo más básico de todo es entender que el precio puede estar tendencial, como en este caso, una tendencia alcista, y puede estar en tendencia bajista, ¿no? Que sería el caso opuesto. Eso se ve simplemente mirando el gráfico. Lógicamente nosotros estamos en este punto de aquí, pero nos basamos para la toma de decisiones en lo que ha pasado en el pasado. Hay otra opción, que es que el precio pues esté rangueando, ¿no? Esté de forma lateral. Entonces, el análisis más simple es entender si el precio de un activo, que puede ser cualquier activo de cualquier mercado, está alcista, está bajista o está lateral. Eso es lo primero. Una vez identificado cómo está el precio, vamos a ver, aquí está lateral, podéis ver, esto es un precio lateral. Aquí está con tendencia bajista, ¿no? ¿Veis? En esta parte es una tendencia bajista. Y aquí vemos una tendencia alcista, ¿no? Esto es alcista. Uy, ahí. Aquí. Ay, 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 que la lío, que no se me corte nada. Vale. Aquí estamos en tendencia bajista y hay un tercer escenario, que es cuando el precio lateraliza, que es lo que sucede aquí. Aquí el precio está lateral. Entonces, una vez identificado, hay una parte del análisis del precio, de la acción del precio, que son los niveles horizontales o dinámicos. Si la tendencia está alcista, como esta de aquí, es muy importante trazar un nivel de línea de tendencia. Es así, LT. Al ser alcista, ¿dónde trazamos? Pues trazamos en los pivots que da los mínimos, los puntos más bajos del precio. Ahí intentamos anclar una LT. Si la LT no ancla correctamente, nos basamos únicamente en los dos últimos. Si nos anclan 3, 4 puntos, hay varios puntos que coinciden bien, pues también los tomamos. Pero si no, nos basamos a partir de los dos siguientes. Entonces, ¿y para qué sirve? Pues muy simple. En el caso de la LT, te puede servir para entrar cuando el precio rebota en esta LT. Si aquí hay una reacción, ya sea un patrón de velas tipo cambio de color, que viene una vela bajista y después hay una alcista, pues entramos al alza. Si hay una vela tipo martillo, o sea, una vela que tiene el cuerpo, incluso puede pillar por debajo de la LT, pero cierra aquí arriba, también es gatillo de entrada. Eso sería una manera para sumarse a la tendencia que ya funciona. Pero hay otro caso que nos marca la LT un final de tendencia. Imaginemos que rompe la LT y ya empieza a estructurar una nueva tendencia. Pues cuando rompe de forma contundente o en el primer retroceso, que a veces puede validar la LT, que es un punto buenísimo de entrada, allí es para pensar en cambio de tendencia. Eso cuando estamos en una tendencia y trazamos una LT. ¿Qué otros casos hay? Pues caso de que la tendencia, en lugar de alcista, sea bajista. En ese caso funciona del mismo modo. O trazamos en los dos últimos la línea de tendencia, o si nos ancla desde más atrás, pues trazamos la línea de tendencia desde más atrás. Y sucede exactamente lo mismo, pero en el caso de la LT bajista, nos anclamos en los puntos más altos, los altos que va marcando la tendencia. ¿Y para qué sirve? Pues lo mismo que antes, pero a la inversa. Hay la opción de querernos montar en esa tendencia, querer seguir la tendencia bajista, por lo tanto entrar bajistas y esperar a que rebote en la línea de tendencia para tomar la entrada, o hay una segunda opción,
que es tan simple como rompimiento del ET y nos montamos pensando que hay un cambio de tendencia. Eso en cuanto a la LT. Pero hay un tercer escenario. ¿Cuál es? El tercer escenario es cuando el precio no está ni bajista ni alcista, está lateral, hay un rango. En el caso de que el precio está en rango, como este caso de aquí, ya os he enseñado en el gráfico en vivo también, ¿Qué niveles trazaríamos? Aquí no trazaríamos dinámicos, aquí trazaríamos una línea de soporte y una línea de resistencia. Una resistencia es un nivel horizontal, un nivel de resistencia que se traza en los altos. Por lo tanto, como aquí el precio está lateral, trazamos una resistencia por arriba y trazamos un nivel de soporte por abajo. Entonces, en el caso de un rango que trazamos una resistencia o un soporte, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para lo siguiente. Nos sirve para hacer entradas de venta cuando llega a la zona de aquí arriba, o para hacer entradas de compra cuando el precio llega a la zona del soporte, que sería aquí abajo. Aquí abajo compraríamos. Entonces, muy simple, cuando te esté aquí arriba entramos a la baja, cuando te esté aquí abajo entramos al alza. Y muy simple también los objetivos, lógicamente buscaríamos un take profit en esta zona de aquí, si estamos entrando alcistas, porque si no estamos prediciendo que el precio se va a salir del rango. De momento, técnicamente, a nivel de acción del precio, el precio está lateral, por lo tanto, pensamos que irá rebotando arriba y abajo. Cuando está arriba, cerramos la operación alcista y entramos en venta. Cuando está abajo, cerramos la operación bajista y entramos en compra. Y un rango bien definido son momentos que te puede dar mucho beneficio. O sea, lógicamente las tendencias parecen los momentos de recoger más rendimiento un trader, ¿no? Cuando va subiendo y tú estás al alza, pero también operando bien un rango se puede ganar mucho. Bien, ahí hemos visto cómo funciona el tema de los rangos y las tendencias, y dos cosas claves. Ya hemos empezado a introducir niveles dinámicos, que son las LTs, que pueden ser LT alcista, LT bajista, y después el rango que se envuelve entre dos niveles horizontales, se les llama nivel de soporte, nivel de resistencia. Bien, saludos a los que os vais sumando y tranquilos que estaré pendiente de vuestras preguntas y respuestas. Yai Alba, que manda buenas tardes, Diego también, Yei, que... ¿Utilizas los tiempos mayores para trabajar con acción del precio en los menores? Es una opción. Yo normalmente no cambio de time frame, yo me mantengo en la temporalidad en la que opero, pero se puede, o sea, hay muchas estrategias, muchos análisis que se hacen en un nivel superior y después se baja a operar a uno inferior, es totalmente compatible. Podéis tener el trazado de una línea de tendencia, como habíamos visto antes, pues líneas de tendencia bajistas, como esta de aquí, una LT cuando la tendencia está bajista, que esto es H4, imaginemos, trazamos la LT para controlar que todo sigue bajista, pero nos bajamos, por ejemplo, a M15 a operar, y tenemos unos niveles normalmente más gruesos, que son los de la temporalidad mayor, que nos sitúan a nivel más macro, y en la temporalidad menor, donde operamos en un nivel más micro. Entonces, hoy, lógicamente, voy a hablar muy de modo general en todo lo de acción del precio. Si queréis profundizar, si queréis aprender más, os recomiendo que toméis la formación gratuita que tenemos en la Academia de Código Trading. Os paso el link de la Academia, donde podéis aprender paso a paso. Tenéis un curso totalmente gratis, os lo dejo también en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado. Tenéis un curso gratuito ahí, se profundiza mucho más en lo que es el análisis técnico dentro de la acción del precio, porque todo el curso está basado en Price Action,
no hay indicadores ni nos basamos en las noticias fundamentales, es pura acción del precio, pero también con el modelo cuantitativo que se basa en el estudio del pasado de una estrategia para desarrollarla en el futuro. Vamos a ver lo que hemos visto en vivo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, tendencia alcista, esta de aquí, y cómo se trazaría, bueno, ahora lo trazo ya con las herramientas del propio Forex Tester. Aquí tenéis que he ido trazando, pues que me coinciden muchos puntos, y esto era una línea de tendencia alcista hasta que se rompe. Cuando se rompe, pues nos sirve para cambiar, a partir de aquí, pensar bajista. Cuando nos apoya, pues puede servir para tomar entradas al alza, cuando apoya la línea de tendencia, para ir entrando al alza. O sea que nos hace un doble análisis, que está funcionando la línea de tendencia, todo sigue al alza, vamos poniendo operaciones al alza, se rompe, pues nos ponemos a la baja. Aquí tenemos el ejemplo alcista y a continuación pues tenemos un ejemplo bajista, ¿no? Que sería este de aquí. Tenemos una tendencia bajista y ¿qué sucede? Lo mismo a la inversa. Esta tendencia nos sirve para ir entrando bajistas cuando nos testee el nivel, o si lo rompe como aquí, para tomar una operación en dirección opuesta. Este es el caso de la LT vista ya en un gráfico, y ahora nos ponemos horizontales y nos pondríamos a identificar un rango. Ahí. Aquí tenemos un rango donde el precio pues va subiendo. Cuando llega aquí entraríamos a la baja, cuando llega aquí entraríamos al alza, cuando ya testea por arriba a la baja, cuando testea por abajo al alza, por arriba a la baja, eso para ir entrando. Si rompe el rango y ya se va en una dirección o en la otra, nos sirve para enfocarnos en una nueva dirección, ¿no? Si rompe por abajo, bajista; si rompe por arriba, alcista. Y este es el caso del rango. Así hemos visto la teoría en un gráfico dibujado, ¿no? Primero, y después ya cómo funcionan en el gráfico en tiempo real. Bueno, en tiempo real no, en un gráfico de verdad. Esto no es que sea en tiempo real, hoy es sábado, el mercado está cerrado, estamos en un simulador y podéis ver cómo se sitúa el gráfico. Me había quedado aquí, y uno más en México dice: ya andamos por aquí, bienvenido. Krusty, excelente día también para ti. Ramón, ¿qué temporalidad recomienda ver la tendencia para un trader intradía? Yo no recomiendo bajar a menos de M15. O sea, yo para intradía, M15 es una temporalidad que se trabaja bien, que te da operaciones todos los días y que te permiten dormir sin ninguna operación abierta. Y el spread no afecta mucho, porque ya si bajamos a menos de M15 la cosa se empieza a complicar bastante. También saludos a Mauro, a Rosa desde Madrid, Domingo, buenas tardes. Y bien, aprovechando el directo, os informo de que este próximo martes, y enseguida continuaré con la explicación, este próximo martes voy a estar en el Trading Mastery Summit. Entonces, os dejo el link del evento en el chat y también en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado. El Trading Mastery Summit pues es un evento de 4 días, empieza el lunes, yo estaré el martes día 16, empieza el lunes y acaba el jueves, son 4 días, y pues si queréis aprender un poquito más de trading, es el mayor congreso de trading en castellano del mundo, y este congreso de trading es de el anfitrión David Aranzábal, y en este caso es el fundador también del Forex Day y del Forex, o sea, FX for a Living. Son eventos que se hacen en español muy importantes, donde estamos pues muchísimos traders y economistas
dando muchas conferencias. En mi caso voy a hablar de lo que es el trading cuantitativo y os recomiendo pues mucho que asistáis al Trading Mastery Summit. Tenéis en el chat el link y bien, espero veros por ahí y continuar cuando lo dejemos hoy, pues continuamos el martes ahí aprendiendo un poquito más. En ese caso no estaré tan centrado en la acción del precio, sino en el trading cuantitativo. Y todos seréis bienvenidos al evento. Vale, Rosa había dicho qué significa LT. Y como bien le ha contestado Eliani Salvatore, es una línea de tendencia la LT. Entonces, vamos a seguir con la parte teórica. Es muy importante para poder analizar bien a nivel de acción del precio, entender que cuando hay una tendencia, aparte de lo que son las líneas de tendencia, hay unos niveles que se forman en los puntos bajos, que son soportes y sirven para tomar un análisis, y después hay otros niveles que son resistencias. Entonces, que son los puntos altos. Eso sería un análisis con soportes en verde, resistencias en rojo y, por ejemplo, pues aquí en este caso, para no usar otro nivel distinto, tenemos la línea de tendencia. Entonces, ¿dónde están los niveles de soporte y resistencia más importantes? Están en la secuencia de altos y bajos, el SAP. La secuencia de altos y bajos la forman estos puntos altos y bajos. Entonces, para que exista una secuencia alcista, como mínimo, tiene que haber dos movimientos como aquí. Ahí empieza a haber pues un bajo que es más alto el siguiente y un alto que es más alto el siguiente. Y así, cada vez que nos supera esta resistencia de aquí, creando un nuevo alto, ya confirmamos el último bajo y se va generando la secuencia de altos y bajos. Entonces, los niveles más importantes son los que salen de dicha secuencia de altos y bajos. Lógicamente, después hay niveles intermedios. Este sería el caso alcista, después tendríamos caso bajista. En el caso bajista sucede lo mismo, pero a la inversa. Tenemos los niveles de soporte, que estarían trazados en el SAP, también en los altos del SAP, pero en este caso es un SAP bajista, y niveles de resistencia. Entonces, estos niveles nos sirven para la toma de decisiones. Lógicamente, cuando en lugar de tendencial es un rango, los dos niveles más importantes, ya los hemos visto antes, son la resistencia de arriba, un nivel de resistencia, y un nivel de soporte abajo. Eso no significa que haya niveles intermedios que nazcan en otros puntos. Lo mejor es verlo con el gráfico en vivo. Si la tendencia es bajista, como en este caso de aquí, tenemos unos niveles de soporte, los soportes se trazan en los altos, como este de aquí, este de aquí, este de aquí, y vemos que hay momentos que se rompen. Entonces, las roturas de estos niveles o el rebote en esos niveles nos puede servir también para toma de decisiones. Por ejemplo, este de aquí, cuando cruza aquí, se convierte en el punto donde rebotó, y a eso se le pasa a llamar flip. Es un nivel que ya flipea, ya ha sido un soporte, pasa a convertirse en resistencia y es un posible punto de entrada, porque rebota ahí. Otro motivo para entrar en un nivel es la rotura, o sea, si tenemos, aparte de la línea de tendencia, que es un motivo para ver un cambio, como esta LT de aquí, aparte de la LT, tenemos un soporte, una resistencia, perdón, tenemos una resistencia que es rota y después confirmada, puede ser motivo para pensar todavía más confirmado el cambio que ya
nos da, normalmente primero lo da la LT y después nos lo confirman los niveles. Si os fijáis, no estamos usando ni el volumen, ni ningún indicador, ni estamos mirando las noticias, simplemente estamos con el gráfico en bruto. Solo nos basamos en el gráfico, nada más. Denise dice, ¿podrías ver las criptos ya que el mercado trabaja los fines de semana para usarlo como ejemplo? Sí, es cierto, el tema de criptomonedas funciona todos los días del año a todas las horas. El mercado de divisa tradicional, el Forex, en cambio, pues funciona de lunes a viernes, bueno, de domingo noche a viernes noche, de tal manera que solo cierra el fin de semana. En cambio, las acciones pues solo funcionan en día laboral y en un horario concreto, ¿no? Cada mercado te permite también, que haya muchos mercados y distintos horarios, adaptar a lo que a cada uno le interesa. Yared dice, ¿qué significa M15? Mira, M15 es la temporalidad. Entonces, la temporalidad funciona de la siguiente manera. Si tú te fijas, este gráfico es de velas. Cuando veas un gráfico de este estilo, es un gráfico de velas, y las velas, si te fijas, tienen una mecha, que es la parte fina, y una parte de cuerpo, que se le llama. Si es de color blanco, el cuerpo es una vela que subió, alcista; si es negra, bajó. ¿Cómo sabemos dónde abrió y cerró el precio? Pues en este punto abrió y en este cerró, y en este caso bajista aquí abrió y aquí cerró. Pero, ¿y qué representa una vela? Pues una vela representa una temporalidad. Eso lo podemos ver aquí, H4. Eso significa que cada una de estas velas equivale a 4 horas de tiempo, porque en un gráfico hay una línea horizontal que es temporal y una línea vertical que es precio. Entonces, durante estas 4 horas de aquí, el precio abrió en este punto, en el 1.14, un precio concreto, y cierra en este otro. ¿Y qué nos dice la mecha? Que durante esas 4 horas llegó a este punto más alto, y si hubiera por debajo, al más bajo, pero como no hay mecha por debajo, pues el punto mínimo fue la apertura. Entonces, eso lo podemos cambiar. Yo puedo irme aquí donde pone H4 y poner 15 minutos, que sería el M15 que estamos comentando. Aquí cada vela son 15 minutos. O digo, mira, ahora quiero diario, pues aquí cada vela es un día de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el M15. Lo que comentaba el compañero de las criptos, yo lo que hago es estar en un simulador. Realmente en criptos pues podríamos ver el precio en tiempo real. Entonces, si os interesa el simulador para testear una estrategia de acción del precio o de lo que queráis durante hasta 20 años en el pasado y sacar unas estadísticas robustas, porque yo hasta que no tengo un gran backtest no opero en real, nunca invierto un solo euro sin haber tenido miles y miles de eventos testeados y saber que eso tiene una probabilidad a largo plazo a mi favor. Pues si queréis lo mismo, tenéis aquí para descargar la versión demo del software Forex Tester, lo dejo en el link, y además desde este link tenéis por debajo del precio oficial el software. Tenéis el Forex Tester más económico que el precio de la propia web oficial, y allí lo tenéis. Os lo dejo también en pantalla por si os interesa testear, probar un poquito el mercado, incluso en fin de semana, porque podéis estar en cualquier mercado ya que estáis testeando en el pasado. Yo aquí puedo ir avanzando y mira, cada vez que avanza una vela son 4 horas. Y pues enseguida ver cómo hubiera acabado una operación concreta, ¿no? Todo muy rápido. Bien, vamos a ver qué comentáis. Bueno, agradezco que solventáis las dudas porque veo que en el propio chat entre vosotros pues también os ayudáis con que era M15, etcétera. O sea, eso está bien, que se cree comunidad y entre todos nos vayamos ayudando. Diego dice, ¿qué indicadores recomiendas en combinación con acción del precio para adelantarse a posibles entradas para scalping M5 o M15? A ver, el indicador más famoso que hay, y vamos aquí a insertar indicadores, es la media móvil. Entonces, si vamos a tendencia, indicadores tendenciales, vemos aquí Moving Average. Y pues podemos hacer de distintos periodos, con la línea de como queramos, que en resumen, ¿qué es? Acaba siendo esto.
Cuando está lateral el precio, pues simplemente está muy lateral, pero cuando está tendencial nos da unos rebotes, sería parecido a una LT. Entonces, cuando rebota, está en dirección bajista y justo apoya y rebota en la LT, es un punto para entrar, parecido a lo que os he dicho a la LT. Y también cuando rompe, el trato es muy parecido a la LT, pero yo prefiero trazar yo una LT, no una media. La media acaba siendo una cosa del pasado, nos saca una media de las últimas 140, creo que era esta media móvil, vamos a editar, 160, las últimas 160 velas dan un promedio de precio, y en este momento de aquí, por ejemplo, la media de precio era 1.1422 de las últimas 160, entonces es un indicador atrasado, siempre está dando lo último. Se puede acompañar de acción del precio muy fácilmente y es un indicador que se usa muchísimo. Que yo prefiero no usarlo, pero no significa que sea malo, para nada. O sea, si estáis acostumbrados a tener aparte del precio, acompañaros de algún indicador, ese sería el que yo recomendaría. Entonces, Omar dice un tema ya un poquito más avanzado, que sería cuando entramos duales. Pues vamos a ver. Aquí vemos una tendencia bajista, tenemos una línea de tendencia que se nos rompe y tenemos también un SAP, una secuencia de altos y bajos, que sería este punto de aquí. Entonces, cuando me rompe la LT, yo todavía sigo bajista, pienso que solo está trampeando. Pero cuando ya, aparte de la LT, me rompe el último SAP, como sucede en este punto de aquí, aquí empezaría a ir dual. ¿Qué significa ir dual? Significa que empiezo a entrar en la dirección que sea, siempre y cuando me dé una entrada. Eso va acompañado de una estrategia concreta, que hoy no estoy explicando. Ya os he dicho, si ya queréis aprender una estrategia con profundidad, entonces tenéis la academia, que os dejo en el chat y en pantalla, donde ya podéis tomar desde el curso gratuito pasando a por cursos con aulas virtuales en vivo, donde yo doy todas las formaciones, grabo todos los contenidos, hay grupo y canal de Telegram de alumnos, estrategia de trading, explico, o sea, tenéis material para aprender estrategias de trading, herramientas, gestor de órdenes, etcétera. Ya en el caso élite también hay tutoría, donde tenemos una tutoría personalizada, te doy un seguimiento, resolución de dudas y todo eso, y en el VIP incluso hay clases privadas. Aquí tenéis los precios, lo que incluye cada formación en ese link. Entonces yo hoy estoy explicando la acción del precio sin especificar la estrategia concreta, pero ya os digo, si dando el curso gratuito veréis cómo trabajo, en otros vídeos de YouTube también, y la estrategia hoy pues la voy a tocar muy superficialmente, porque al final es que un nivel de soporte o resistencia es quebrado, pero enseguida vuelve a girar. Y como aquí estaríamos dual, porque ya me ha roto esto, entraría al alza. Pero al estar dual, en el momento que me da bajista, como esta de aquí, una trampa que supera el nivel de resistencia y se da la vuelta, pues entraría bajista. ¿Cuándo se confirma? Pues aquí sería la última oportunidad para entrar bajista, hubiera funcionado bien esta trampa, y a ver, aquí también hubiera funcionado bien esta alcista, y es el punto donde nos confirmaría ya alcista, pero le damos una última oportunidad y al funcionar y dar un bajo ya por debajo de aquí, seguiríamos con la tendencia bajista. Y muy importante, en el momento este que ya supera esto, desmarcamos los análisis antiguos que ya no funcionan. Esta LT ya no nos importa, ahora estamos en un nuevo escenario y por lo tanto ya lo trabajaríamos distinto. ¿Qué tiempos, dice Salvador, son mejores para estudiar la gráfica? Por ejemplo, rangos de 5 minutos, horas, etcétera. A ver, para estudiar la gráfica depende mucho del horario de cada uno. Lógicamente puedes ir a swing trading, H4, diario, temporalidades altas que van más lentas,
o bajar a M15, 5 minutos, M10 por temporalidades más bajas. Lógicamente, no significa que estando en una temporalidad baja vayas a ganar más, puedes incluso perder en temporalidad baja y en una alta ganar. ¿Por qué? Porque una temporalidad baja tiene otros inconvenientes, como por ejemplo que la comisión o el spread de entrada te afecta mucho más, porque al buscar una operación de corta durada, pues le estás dando mucho al broker. Por ejemplo muy simple, si tú solo buscas 10 pips y hay un pip de spread, le estás dando un 10% de la operación al broker. En cambio, en una temporalidad como H4, si buscamos una operación de 100 pips y el spread es de un pip, que es lo que se lleva el broker, solo le estás dando un 1% de dicha operación. Eso es una de las cosas que hace que intradía pues sea más desfavorecido a largo plazo cuando haces un gran backtest. Pero no solo está ese tema, sino que también temporalidades muy bajas pues tienen más ruido, hay más robots de alta frecuencia y todo tipo de elementos semiautomáticos o automáticos que complican mucho más el análisis para un trader. Entonces, si sois nuevos, yo empezaría por arriba. A mí me hubiera ido mucho mejor si me hubieran dicho, empieza a ganar en una temporalidad alta y ya tendrás tiempo de ver cómo funcionan tus estrategias en temporalidades inferiores. Pero de momento empieza por arriba porque todo es más fácil, no hace falta seguir anuncios fundamentales. Claro, en H4 diario no es necesario mirar las noticias que ha habido, puedes ver el precio y la noticia te afecta muy poco. En cambio, en intradía una noticia te puede barrer todos los stops en un segundo si no estás al caso, y eso hace que tenga varias cosas que compliquen mucho más la operativa. Pero ahí, si igualmente te decantas por el intradía, yo te digo, para mí las temporalidades que mejor me van y mejor me funcionan las estrategias, en intradía es M15 y en swing trading es H4. Esas son las que prefiero. ¿Dónde puedo ver los pips? Para ver los pips, en general, según la plataforma que utilices, un segundo, voy a abrir un MetaTrader. Ok, aquí lo tenemos. Pues aquí está. Si utilizáis el MetaTrader, esto ya sería el gráfico en tiempo real, pero eurodólar no está funcionando en este momento. Si nos vamos a una criptomoneda como Bitcoin, pues se está moviendo, como podéis ver el precio va cambiando. Entonces aquí tenéis el Bitcoin y otras criptomonedas. Nos dice aquí mismo cuánto cuesta a nivel de spread. Podéis ver que tenemos el BIT, el ask, que son el precio de compra, precio de venta, y también el spread. Entonces, esto es lo que se paga en pips para entrar y salir. Si por ejemplo vamos al euro dólar, ahora como está el mercado cerrado, es fin de semana, pone unos spreads muy altos, pone 2,3, estos son ticks, tenéis que pensar como si hubiera una coma, es 2,3 pips, porque aquí hay 5 cifras, está el pip dividido en 10 fracciones, que es la quinta. Si solo, entonces en el caso de MetaTrader lo tenéis aquí. Si queréis abrir una cuenta demo en este software, MetaTrader, que es el más utilizado, lo podéis hacer en el link que os dejo ahí. Aquí tenéis la cuenta demo, también os la dejaré en pantalla cuando ya el vídeo esté colgado, porque automáticamente termine se cuelga. Y aquí en este link podéis crear una cuenta demo, y aquí tenéis un tutorial de cómo crearla y podéis ir siguiendo los pasos junto a mí para tener este software que te permite ver en tiempo real cómo se mueve el precio. Y aquí tenéis los spreads. Si esto no lo veis, es este logo de aquí que pone observación de mercado. Y si no sale aquí lo que es el spread, a ver, ahí. Si no sale el spread, es señal de que aquí lo tenéis desmarcados. ¿Ves? Si solo veis el bid y el ask, pulsáis en spread y ya lo veréis. Si no salen todos los símbolos, porque no tenéis, por ejemplo, todos los mercados que hay aquí, como veis en mi caso, es que tenéis que ir aquí a símbolos,
y mirar cuáles queréis, ¿no? Aquí tenemos Forex, metales, que es oro y plata, criptomonedas, stocks de Estados Unidos, stocks son acciones, Apple, Amazon, ¿veis? Apple, Amazon y muchas famosas como eBay, aquí tenemos IBM y ya veis que están por aquí, Microsoft, Netflix, Nike. Y bueno, aquí tenéis después otros. Entonces es importante que si está en gris, como este, ¿veis? Este está en gris, que le deis 2 clics. Hay otra manera de verlo todo de golpe, que es mostrar todo. Si pulsáis mostrar todo, salen todos los mercados aquí que están disponibles. Y esa es una manera de ver los pips. Lógicamente yo no os puedo explicar cómo ver los pips en todos los softwares que existen en el mundo. O sea, yo trabajo con Forex Tester para simulación y backtest y con MetaTrader para operar en real. Y ya os he dejado los links por si queréis descargar los mismos. Entonces, espero que esta primera aproximación a lo que es la acción del precio os haya parecido interesante. Voy a poner en próximas encuestas para hacer más contenido sobre Price Action, porque creo que os interesa bastante toda la teoría de cómo leer el precio al desnudo. Y hoy he dado pues unas primeras pinceladas de la importancia de los niveles y de lo que son las tendencias, los rangos, la secuencia de altos y bajos y cómo sin ningún indicador se pueden ver muchísimas cosas en el precio y se puede acabar buscando una estrategia que te acabe dando una probabilidad a tu favor en el largo plazo. Bien, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle a me gusta y os lo agradezco mucho, y también a suscribir al canal y también la campanita, porque así os vais a enterar de todos los contenidos que creo, aparte de estar al caso de todos los directos, porque así YouTube os manda una notificación cuando entro en directo. Y visitad también la web códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.